¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, compartimos otra vez la palabra del Señor y hoy quiero leerles en el libro de los Hechos, capítulo 2, a partir del versículo 36. Dice así: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué hermosa palabra. La historia bíblica nos cuenta que este es el suceso de Pentecostés. El Espíritu Santo viene sobre la iglesia y mucha gente se agolpó en ese lugar para ver qué era lo que estaba pasando, porque estaban sucediendo cosas muy atípicas. Y lo que había sucedido era que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Pedro les predica la palabra de Dios y en medio del mensaje les dice estas palabras. Pero quiero resaltar hoy algo que me llamó la atención en el devocional que escuchaba esta mañana. Dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, escuche esto, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y estas palabras me resaltaron hoy cuando estaba con este devocional. Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál es el significado de Señor? Por supuesto que en el tiempo bíblico y en el tiempo que Pedro está hablando y está diciendo que Jesús es el Señor, está dándole una connotación diferente a lo que nosotros entendemos hoy en día. Por ejemplo, en ese tiempo, Señor solo se le llamaba a César, que era el rey. Entonces, nos damos cuenta que la palabra Señor tiene un significado muy especial en el tiempo del Cristo. En las religiones monoteístas, el término Señor suele aplicarse a la divinidad, es decir, Yahvé, Dios, en este caso debe iniciarse con la mayúscula de la palabra Señor con la S mayúscula. En el judaísmo el nombre de Dios, que no se puede pronunciar por respeto, es sustituido en la lectura por la palabra hebrea Adonai, que significa Señor, y que se utiliza para referirse a una persona importante, con capacidad para ejercer, escuche esto, para ejercer su dominio sobre algo o alguien. Esto es importante que lo tengamos en la mente. Señor significa que tiene dominio sobre algo o alguien. Esta idea hebrea estaba sustentada por el convencimiento de que el mundo había sido creado por el Dios creador, es decir, Señor, que había liberado a Israel del dominio de los egipcios. Señor del pueblo de Israel o Señor de los ejércitos. Posteriormente, al traducir la Biblia al griego, Adonai se sustituyó por Kyrios, Señor, que quiere decir Señor, con el mismo significado que en el Antiguo Testamento. Con la llegada del cristianismo, la palabra Señor es utilizada igualmente para referirse tanto al Dios Padre como a Jesucristo. Es decir, que la palabra Señor, o cuando el apóstol Pedro está dando este término refiriéndose a Jesús, está dando a entender de qué término está usando, nos está dando a entender qué significado tiene el Señor para Pedro. Ahora, ¿qué significado tiene el Señor para su vida, para mi vida? Y esto es lo que tenemos que entender, de que tiene que tener el significado bíblico. Ahora,
Yo mencionaba que dos palabras me llamaron la atención. Una es que Dios le ha hecho Señor y la otra es también que le hizo Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo, dice Pedro. Ahora, ¿qué quiere decir Cristo? Porque Cristo no es sinónimo del nombre Jesús. Cristo es el oficio de Jesús. Cristo en el griego es tomado de lo del hebreo, que es Mesías. Mesías quiere decir ungido o enviado por Dios. Cristo en el griego significa lo mismo, Mesías o enviado por Dios o ungido por Dios. Entonces, cuando habla de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías de Dios, está diciéndonos que no hay otro que pueda darnos esta salvación tan grande. Entonces, cuando Pedro dice esto, está diciendo que Jesús tiene que ser nuestro Señor, Señor de nuestra vida, que tenga dominio sobre nuestra vida y nuestro corazón, y también que sea nuestro Cristo, nuestro Redentor, como Mesías y Señor. Que el Señor nos grabe esto en nuestro corazón. Dios les bendiga ricamente.